Muy bien, y vamos a comenzar con lo que le habíamos adelantado nada más hace instantes. Lo que dejó esta cadena nacional del presidente Javier Milei, por eso nos acompaña hoy Rafael Fano, él es analista, por supuesto hemos dialogado muchas veces con él, así que bueno, Rafa, primero y principal, preguntarte qué te pareció este mensaje por cadena nacional. Bueno, lo que ha buscado el presidente de la Nación es reafirmar el rumbo económico. ¿Por qué es importante que lo haga en este momento? Porque lleva pocos meses de gobierno y de anunciar sus medidas económicas. Sin embargo, parece que ha transcurrido mucho tiempo desde los primeros anuncios. ¿Por qué? Porque ha sido un bombardeo de anuncios permanente todas las semanas y eso ha generado una dinámica especial. Y en segundo lugar, porque la Argentina es un enfermo crónico, adicto al gasto público, al déficit fiscal, eso es lo que genera la inflación y el endeudamiento, y esto es una constante de la Argentina de muchísimos años, pero que durante los últimos 20 se ha acentuado, y esa imagen que transmite la Argentina al mundo es tremenda, de que nunca se va a recuperar, que es un enfermo que nunca va a tener recuperación. Por eso, constantemente hay que estar reafirmando que la Argentina va a cumplir, que la Argentina va a tener superávit fiscal, que la Argentina va a bajar su gasto público, que no va a tener inflación. Y estos son conceptos que hay que subrayarlos permanentemente porque no se nos cree. A la Argentina no tiene credibilidad, tanto en el exterior como internamente, cuando hablamos de inversiones, mercados, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, a medida que van pasando los meses y se van avanzando en el plan económico, empiezan a surgir muchas dudas. Sí. Entre esas dudas que había y que se habían planteado gran cantidad de economistas y prestigiosos economistas, es si era sustentable o no este mantenimiento del superávit fiscal durante todo el año. En las últimas semanas, muchos economistas de prestigio, como Cavallo, Broda, Melconian, etcétera, habían puesto en duda de que ese superávit fiscal se podía mantener y de ahí que el mensaje del presidente tendió a desvirtuar todas esas aseveraciones y con números y definiciones políticas trató de explicarle al mundo y a los argentinos, sobre todo a los mercados, que la Argentina es un enfermo en recuperación de su adicción, pero que está llevando a cabo el tratamiento como marca el Manual Económico Internacional. Entonces, ha reafirmado que se ha conseguido ese superávit fiscal holgadamente, mucho más de lo que exigía no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino las metas que se habían fijado, y asegura que ese superávit es sustentable a futuro, que lo van a lograr y que se están equivocando los analistas económicos cuando cuestionan la viabilidad de ese ajuste, de la misma manera que se equivocaron, y esto subrayó en el discurso, con todas las previsiones, y esto es cierto, de inflación y de otras metas durante estos últimos 3 meses. De manera que trató de marcar línea de que esto vino para quedarse, de que el gasto público no es una alternativa de recuperación económica, que esto no va a ocurrir, que si hay más superávit, lo que se va a hacer es bajar impuestos, no gastar más. Bien. Y esto es un cambio copernicano en cuanto a lo que viene haciendo la Argentina en los últimos años, ¿no? Bien. Él lo definió como una hazaña. ¿Vos coincidís con esto? Sí, sin lugar a duda. Los números marcan eso. Pensá que veníamos de un déficit del 4,4% del PBI, del Producto Bruto Interno, en diciembre. Así arranca la gestión de Milei. Sí. 4,4% de déficit con el gasto primario. ¿Qué es el gasto primario? Todo lo que gasta el Estado sin contar antes de pagar los intereses de la deuda pública. Ahora se ha llegado a un superávit del 0,2% pagando los intereses de la deuda pública, es decir, real.
cuando lo que pedía el Fondo Monetario Internacional es que el año pasado cerrara con un déficit del 2,9%, antes de pagar la deuda pública. Sí. Es decir, que lo que se ha logrado desde el punto de vista de los números es monumental. Y nadie apostaba y claro, nadie creía que esto se iba a poder hacer. Claro. Todo el mundo, Estamos hablando de menos de 6 meses, ¿no? Claro, en 3 meses. Claro, 3. Entonces, ¿qué ha demostrado Milei y que le ha, digamos, mojado la oreja a los grandes economistas de la Argentina? Todos decían que era imposible bajar el gasto público en esta dimensión. Lo que le demostró Milei es que sí era posible. Después se puede hablar del costo social, del costo político, etcétera, pero refiriéndonos a los números, es que ha demostrado que sí se podía hacer, a pesar de no tener un poder político parlamentario suficiente como para llevar adelante esas reformas que lo estamos viendo. No ha podido lograr que le aprueben una sola ley desde que asumió. Bien, ¿qué significa esto, Rafa, para la economía que se viene pasados estos primeros 3 meses en donde algunos ya vaticinan que llegaremos a un dígito de inflación? Bueno, todo indica que ese es el camino a recorrer, ¿no? Un plano inclinado de la inflación, de niveles altísimos, por supuesto estratosféricos para lo que es el mundo, altos para lo que es la Argentina, y estamos recién llegando a niveles de la crisis de Martín Guzmán. O sea que esto que parece un gran logro para el resto del mundo es un desastre, ¿no? Son niveles de inflación altísimos. Sí. Pero lo importante es el camino que se va marcando y que se va consolidando y que hoy ya todo el mundo apuesta a que la inflación va a bajar en la Argentina. ¿Hasta dónde va a bajar? Es la gran pregunta. Todo el mundo es consciente de que seguramente vamos a estar a mediados de año, en el primer semestre, julio, agosto, en niveles del 5 o 6%. ¿Bajará la Argentina del 5 6% mensual a lo que es el mundo, que es el 1% mensual, los más elevados, o 0,5% mensual? Eso que parece un sueño para la Argentina está por verse si lo va a poder lograr el gobierno de Milei. Hay muchas dudas en ese sentido y la principal duda es la continuidad del cepo, si Milei puede levantar el cepo cambiario o no lo puede hacer. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si no se levanta el cepo cambiario, la recuperación económica, el salto económico, esa famosa B que se habla, de reactivación, no se va a dar mientras haya cepo cambiario, y para levantar el cepo cambiario hay que tener la suficiente cantidad de reservas y la suficiente cantidad de superávit como para poder enfrentar esa situación. Ese panorama todavía es dudoso. Muchos economistas también de primera línea lo ponen en duda, pero Milei está apostando a que sí se va a poder lograr. Vamos a ver, no quedan muchos meses, lo vamos a saber rápidamente quién tiene razón, pero si la Argentina, yo creo que es lo que hay que mirar de aquí en más, cuando el gobierno está en condiciones de levantar el cepo cambiario para que la economía realmente reactive e impulse la actividad. Bien, la última y ya te dejamos. ¿Crees que hubo un costo político y social muy alto para llegar a este anuncio que hizo Milei de superávit en 3 meses? Altísimo, altísimo, pero que está siendo, digamos, hasta ahora respaldado. Hay aguante, por así decirlo. Hay aguante porque se sabe de dónde veníamos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Bien. Se sabe que si no seguimos este ajuste doloroso, volvemos a las andadas, volvemos a la inflación y esto va a terminar muy mal. Ahora, toda esa, digamos, ese apoyo que puede tener hoy Milei se puede ir desvirtuando en la medida en que la gente no vea que rápidamente esto empieza a reactivar económicamente, porque todo tiene un límite. Y los bolsillos también tienen un límite y la paciencia de la gente también. Por eso lo importante es que se pueda salir rápidamente del cepo para que eso no ocurra, porque si no puede suceder
que tengamos equilibrio fiscal, tengamos todas las cuentas en orden, pero que estemos en una profunda recesión y que no tenga salida a futuro de esperanza de que esto pueda mejorar. Tiene que despegar la economía sí o sí. Tiene que despegar la economía y tiene que mejorar el ingreso de la gente, tiene que mejorar el bolsillo. El primer paso es sacarle la inflación de encima, que es el peor impuesto. Pero el segundo paso tiene que ser un aumento del poder adquisitivo de la gente real. Con salarios que están en dólares internacionales muy por el piso y que deberían en algún momento reactivar salarios, jubilaciones, etcétera, todos los ingresos fijos, ¿no? Perfecto. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por esto. No, gracias a agradecemos ustedes. como siempre la gentileza de venir. Muchas gracias. Muy bien, Rafael Fano haciendo este análisis de lo que ha dejado entonces este anuncio, esta cadena nacional por parte del presidente Javier Milei.